Imagínate que te dieran el paso a paso, la fórmula secreta para hacer que una persona que no te conozca de absolutamente nada te quiera comprar tu producto o tu servicio. Está claro que todos los negocios, todas las empresas y marcas personales querrían saber esta información. De hecho, ¿cuánto crees que pagarían por saber esta información? Bien, solo te diré que a mí me han pagado más de 10.000 euros por esto que te voy a contar a continuación. Y sí, sé que este vídeo va a ser largo y también sé que vivimos en el mundo de la inmediatez, pero pregúntatelo, ¿cuál es la diferencia de alguien que tiene éxito y de alguien que no lo tiene? Bueno, es simple, la información. Y justamente por ese motivo he creado este vídeo o esta clase, para que tengas esa información y la puedas poner en marcha, aplicar y generar tus primeros ingresos, ya sea con tu negocio o con otros negocios. Te explico. Estoy completamente seguro de que alguna vez mirando Instagram te ha salido algún anuncio en el que te invitan a una masterclass o a una clase gratis o a un taller gratuito. Pues independientemente de cómo lo llamen, eso es un webinar. El webinar es una estrategia que te puede dar muchísimo dinero. De hecho, es la que a mí me ha hecho generar cientos de miles de euros y millones de euros para mis clientes. Precisamente porque he aplicado la estrategia de webinar en la mayoría de los proyectos con los que he trabajado. Independientemente de si lo apliques con tu negocio o si no tienes negocio, con otros negocios que tengas alrededor, el webinar es una estrategia con la que puedes generar mucho dinero online. Y por supuesto, es una estrategia que lleva funcionando muchísimo tiempo y que tú te puedes beneficiar de ella. Y lo más seguro es que ahora te preguntes, bueno, Quique, pero si tanto tiempo se lleva aplicando esto, ¿por qué voy a venir yo ahora y de repente voy a tener resultados? Y seguro que alguien ya lo ha hecho y ya se ha ido la oportunidad. Pues te diré una cosa, y es que la gente que dice que los webinars no funcionan es precisamente porque no siguen la estructura paso a paso, lo que te voy a comentar a continuación en este vídeo, para que tengan resultados. En el mercado, la mayoría de personas que aplican los webinars lo terminan aplicando entre comillas. Y lo digo así porque siguen a medias este proceso y cometen grandes errores que te voy a comentar a lo largo de este vídeo para que tú los puedas evitar y que tengas grandes resultados con tus webinars. El 90% de los negocios que a mí han venido diciéndome, Kiki, es que yo ya he aplicado los webinars y no han funcionado, cuando he vuelto a hacer el webinar con ellos han tenido resultados totalmente diferentes. Y es precisamente porque en el pasado no han seguido al pie de la letra la estructura que voy a mostrarte en este vídeo. Así que por eso mismo te recomiendo que cojas papel y boli para que quede todo súper claro y que lo pongas en marcha. Así que con esto yo ya me callo y vámonos a la pizarra. Por cierto, si no lo estás, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y además activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo que suba. Y ahora sí, vamos a la pizarra. Lo primero de todo, es súper importante entender qué es un webinar funnel. De nada te sirve entender o querer saber qué es un webinar si no entiendes el para qué. Por mucho que tú quieras poner en marcha el webinar, debes entender para qué lo vas a necesitar y cómo puedes ganar dinero con él. Así que lo primero de todo, sí, es súper importante saber el webinar, pero antes de nada es más importante aún saber para qué lo vamos a utilizar y cuál es el embudo de ventas, porque una persona que no nos conoce nada va a pasar por ese proceso, por esas fases, para ver ese vídeo, que en este caso va a ser el webinar, masterclass o taller, y que finalmente nos termine comprando. Bien, entonces vamos a ver cuál es ese webinar funnel paso por paso. ¡Tachán! Embudo creado. Una vez que tenemos el embudo creado, entonces es importante entender por qué proceso va a ser el que va a pasar nuestro cliente potencial. Esa persona que no nos conoce de nada y que va a terminar comprándonos. Pero hay que entender muy bien por qué puntos y qué paso a paso va a hacer esa persona partiendo de cero y en qué punto el webinar va a ser un antes y un después para esa persona para que de esta manera nos termine comprando. Entonces, lo primero de todo vamos a entenderlo. Aquí estas personas salen, imaginemos, de redes sociales, ya sea por publicidad o tráfico de pago, tráfico orgánico. Bueno, en el caso de esto ya estamos hablando de tráfico, de personas que aún no nos conocen. Pues por ejemplo, este vídeo de YouTube podría generar tráfico, podría ser una persona que ve un vídeo de YouTube y que, pues yo te digo que en el link de la descripción tienes un evento que te va a ayudar un montón de embudos de venta y que es totalmente gratis y te puedes apuntar. Entonces, claro, ya entras en el embudo, ¿bien? Entonces puede ser un vídeo de YouTube, un anuncio en YouTube, puede ser un anuncio en Instagram, una publicación en Instagram, un anuncio de Facebook, ¿bien? Es tráfico. Pues este tráfico es gente que no nos conoce de nada y les llevamos a una página de registro. Cuando nosotros les decimos, hey, apúntate a esta clase, apúntate a esta masterclass, apúntate a este webinar, apúntate a este taller gratis, apúntate a esto, ellos lo que hacen es pasar por una página de registro donde nosotros les pedimos los datos. ¿Por qué? Por aquí lo que estamos haciendo es que esos datos sean nuestros. Ya no pertenecen a Facebook, ya no pertenecen a redes sociales, pertenecen a nosotros porque se lo pedimos en una base de datos. Entonces aquí ponen el nombre, ponen el correo y le dan a Enter. Seguro que esto lo has visto un montón de veces e incluso a ti te ha pasado de que te has apuntado a este tipo de cosas gratis. ¿Por qué? Porque has entrado en un embudo, ¿bien? Entonces, en este caso te estás apuntando a esa masterclass que es en cierto día a cierta hora. Entonces, si quieres reservar tu entrada, apúntate. Aquí te apuntas, en la página de registro, os apunta el cliente potencial y luego pasan a la página de gracias. Hasta ahora, si te fijas, no hemos tocado el webinar, es un embudo normal y corriente. Aquí llegan a la página de gracias. ¿Qué ocurre en esta página de gracias? Normalmente
pues te encuentras, oye, ya se ha confirmado tu entrada, vete al correo para poder recibirla y tener todos los datos. O incluso, ahora que está también muy de moda de hecho, está también la posibilidad de que te encuentres la opción de entrar en un grupo de WhatsApp. Aquí lo que se hace, ¿por qué se hacen los grupos de WhatsApp? Normalmente, sobre todo en España, incluso también en algunas partes de Latinoamérica, se utiliza un montón WhatsApp. Entonces esto también es una forma de comunicación, ya no solamente a través del correo, sino también a través de un grupo de WhatsApp. Esto normalmente son comunidades de WhatsApp, ¿bien? Entonces aquí tienes el botón para poder apuntarte a esa comunidad donde vas a seguir recibiendo comunicaciones. Y te preguntarás, oye, ¿y por qué voy a entrar en un grupo de WhatsApp? ¿Por qué todo esto? Bueno, porque el objetivo del grupo de WhatsApp es mantenerte al tanto de que ese día, a esa hora, está ese webinar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se apunta a un montón de cosas gratis y luego se le olvida. Es normal, al final tampoco tienes ningún porqué, no tienes ninguna necesidad obligatoria de estar allí. No es, oye, he pagado 50 euros, entonces voy a perder 50 euros. No, simplemente te has apuntado y no pierdes nada. Por eso la mayoría de gente, pues el problema principal que tiene es la asistencia al webinar y por eso están este tipo de soluciones. Como por ejemplo, que acceda la gente a los grupos de WhatsApp, porque en el grupo de WhatsApp se te pueden enviar mensajes donde ya ese cliente potencial, ahí es donde va a estar mucho más pendiente y se le va a recordar de que ese día, a esa hora tiene que estar en directo, ¿bien? Porque es un webinar en directo, ¿sí? Entonces, en este caso, van a acceder al grupo de WhatsApp e incluso también se les va a enviar un email. Cuantas más canales de comunicación hayan, entonces más probabilidad de impactar a esa persona. Hay mucha gente que tiene el correo para nada. Es decir, que aquí introduce el nombre del correo y luego el correo no lo mira ni Peter, ¿no? Como se dice. Entonces, por eso mismo el WhatsApp es importante para poder, oye, la persona que no mira el correo, entonces mira WhatsApp, la persona que no mira WhatsApp mira el correo. Entonces, cuantas más canales de comunicación, mejor. Ojo, esto no quiere decir que tengas también Telegram o que tengas también 1000 comunicaciones, no, o sea, no se trata de confundir a la persona. Recordemos, un término del marketing digital, en el marketing en general, mente confundida no compra, entonces no confundamos, simplemente, pues yo por ejemplo recomiendo que sea email y aparte también un grupo o una comunidad de WhatsApp para poder impactar y recordar ese webinar en directo. Cuando nosotros ya cuando el cliente potencial haya pasado por todo este proceso, se haya registrado, haya accedido al grupo de WhatsApp y también dentro incluso de su teléfono móvil, va a ir recibiendo comunicaciones, como bien decíamos. En esta fase ya estamos hablando del calentamiento. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos hemos apuntado a un webinar que es la semana que viene, pues entonces durante esa semana vamos a ir recibiendo impactos como clientes potenciales a través de WhatsApp o a través de email marketing, ¿sí? Yo la verdad que recomiendo bastante WhatsApp porque lo bueno y positivo de WhatsApp es que puedes enviar vídeos, puedes enviar audios, puedes enviar texto, hay diferentes formas y de hecho esto también puede acercar mucho más y generar esa cercanía y confianza para que luego esa persona cuando llegue al webinar o al taller o a la clase que se haga en directo, pues en este caso ya nos conozca un poco más. Entonces, en este caso, ya a través de estos WhatsApps, a través de estos emails, ¿vale? Vamos empujando para que esa persona se recuerde que a ese día y a esa hora está el webinar, finalmente accede a este webinar. Y este webinar, pues es un vídeo en directo, normalmente es en directo, de hecho yo recomiendo que sea en directo. ¿Por qué? Bueno, hay mucha gente que dice, no, es que es mejor grabado, un webinar grabado. El problema de los webinars grabados es que quizás antes funcionaban, pero también el mercado va avanzando. La gente tiene muy poca atención. Imaginaos si la gente ni siquiera está dispuesta a verse, incluso la gente que le gusta el fútbol, no está ni siquiera dispuesta a verse un partido de fútbol que dura 90 minutos, porque se van a otro canal o se ponen con el móvil. Imagínate si se van a comer un vídeo de 2 horas o de 1 hora y media sobre contenido. Ostras, pues es complicado. Entonces por eso, al ser en directo, es mucho más probable de que esa persona capte la atención. Normalmente yo los directos, por ejemplo, no los grabo. O sea, yo por ejemplo cuando hago webinars no doy la grabación. ¿Por qué? Porque si yo ya te doy la grabación y te digo, oye mira, lo puedes ver cuando quieras, ¿qué ocurre? Que entonces la gente no lo termina viendo. Por eso mismo, el hecho de que sea en directo da muchas ventajas a la hora de que la gente esté mucho más atenta, ¿sí? De hecho, os diré una cosa, la mayoría de gente este vídeo ni siquiera se lo verá hasta el final. ¿Por qué? Porque al ser un vídeo grabado dirá, bueno, pues ya no me lo veré. Por eso la mayoría de gente no tiene grandes resultados, porque no está dispuesta a invertir su tiempo en esto. Entonces, si tú estás viendo este vídeo, te recomiendo que te quedes hasta el final para que puedas aprovechar al máximo todo este proceso y que puedas aplicar tus webinars, los webinars, en este caso tu negocio, a los negocios que tienes alrededor, porque ya te digo que muchísimos necesitan este tipo de estrategias, ¿sí? Entonces, de hecho, esa estrategia es con la que yo he generado la mayoría de mi parte económica, la he generado gracias a los webinars. O sea, a mí los funnels me han cambiado la vida, pero sobre todo saber de webinars es lo que me ha cambiado mi forma y mi perspectiva. Entonces, en este caso lo que hacemos es llevar a la gente a este webinar, a ese vídeo en directo. A mí, por ejemplo, una herramienta que me gusta un montón hacerla en directo es Zoom. Zoom es una herramienta que en este caso, bueno, es gratis. Yo recomiendo pagar, ya que si hacéis un webinar, recomiendo pagar la parte de pago, porque gratis me parece que te da hasta 45 minutos, bueno, es bastante económico, ¿bien? Y si no, también con YouTube lo puedes hacer. ¿Por qué me gusta más Zoom? Porque en este caso Zoom,
pues en YouTube ya sabéis que de repente tenéis las distracciones de otros vídeos recomendados, de otros impactos, y recordad, mente confundida no compra. Cuanto más confundas a la persona, cuanto más llamadas a la acción hagas, entonces en este caso más perdido irá ese cliente potencial. Por eso Zoom es una única sala, solamente ve a una persona o incluso a los visitantes que también estén, ¿no? A los compañeros que también se han unido a la llamada. Entonces, ¿aquí qué ocurre? En este Zoom es clave, chicos, aquí es donde está el webinar. Es decir, el webinar en todo el proceso, aquí es donde entra. Este es el webinar. Aunque este sea el webinar funnel, desde la persona que nos conoce pasa por todo este proceso para poder asistir en directo, esto es clave. Este vídeo va a ser clave. Hay muchísima gente que lo hace súper bien hasta el webinar. Es decir, que consigue captar la atención a través de los anuncios, consigue que sus clientes potenciales se registren, lleguen al grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp van recibiendo los mensajes, desde ahí consiguen incluso que asistan en directo, pero ¿qué ocurre? Que como en el webinar no saben hacer un buen webinar, porque no tienen una buena estructura, porque no saben cómo dirigirlo, porque no saben qué tipo de mensajes impactar, no saben cómo vender, ¿qué ocurre? Que la lían. Entonces, si tú, en este paso del embudo, la cagas o la lías, has perdido todo lo que has invertido. Recuerda que en este caso también es un poco la parte contra de los webinars, que vas a un solo tiro. Pero en el caso de que no estés preparado y que no estés seguro de lo que haces, es normal que tengas errores. Sin embargo, si estás viendo este vídeo, gracias a lo que te voy a decir a continuación y te voy a mostrar, pues en este caso va a ser muy probable pues que tengas grandes resultados con webinars, ¿sí? Eso sí, es algo que vas a tener que practicar, es algo que le vas a tener que dedicar tiempo, sobre todo ver qué ocurre, dónde se está cayendo la gente, por qué la gente asiste, por qué no asiste, ¿bien? Entonces al final se trata de ver el por qué más allá, ¿no? Pero bueno, hasta aquí queda claro, ¿verdad, chicos? Es importante entender que este vídeo va a ser clave a la hora de que la gente nos quiera comprar, porque hemos conseguido todo este proceso, hemos conseguido llamar la atención de la gente que lleguen, pero ahora es importante hacerles ver ese proceso de que esa persona que no nos conoce aún del todo nos termine comprando, ¿vale? Y precisamente es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo podemos hacer una buena estructura de webinar? Si se me da mal hablar en público, si se me da mal poner esto en marcha. Hay un montón de negocios, chicos y chicas, que me dicen, Quique, es que los webinars no funcionan. Y de repente me miro su webinar y es que no tiene ningún tipo de estructura. Y les digo, pero oye, ¿tú has hecho un webinar de verdad? Y me dice, claro. Digo, a ver, ¿qué es un webinar? Y me dice, pues un webinar es un vídeo donde se da valor y al final se vende. Error. Eso es un gran error. La mayoría de negocios no tienen resultados con webinars porque no saben hacer webinars. Se piensan que saben hacer webinars y en realidad no lo saben, porque al final ellos tienen en su cabeza de que es dar contenido y al final vender. No, es que no es así. Entonces, vamos a ver en este vídeo cómo podemos hacer un buen webinar, cómo podemos estructurar un buen webinar con un buen mensaje, con una buena estructura, con todos los pasos y todas las piezas del puzzle en orden para finalmente realizar un buen webinar en condiciones. Así que, vamos allá. Una vez hemos entendido el webinar funnel, ahora vamos a ver cómo se hace ese webinar, cómo se hace hasta esa parte que llegamos del vídeo. Vamos a entender este webinar paso a paso, cómo se hace una estructura desde cero. Así que vamos allá. En este caso ya tenemos aquí puesta la estructura, que bueno, lo primero de todo, no os asustéis, esto es algo súper sencillo de entender. De hecho, os diré una cosa. Yo ya desde que veo este framework, que es este tipo de cosas se llaman frameworks o mapas, este tipo de mapa, yo ya sé hacer un webinar. O sea, yo sé coger cualquier negocio, de cualquier tipo de persona, y podría realizarle un webinar solamente con estos dibujos. Y os diréis, pero este tío está loco. Bueno, ya lo entenderéis. De hecho, al final del vídeo os pasará también lo mismo que a mí, de hecho. Otra cosa que quiero decir, antes de explicar cada una de las partes, para que vosotros podáis pues poder trasladar esto hacia un webinar en directo. Este framework de aquí, al igual que todo el contenido que desde ahí yo os estoy dando, estoy impartiendo, no me lo he inventado yo, ¿vale? No es mío, no lo he creado yo, ni me lo he inventado de una noche para otra, no, para nada, ni de un día para otro. En este caso, este contenido yo lo he aprendido a través de un montón de mentores, como por ejemplo Russell Brunson con el Perfect Webinar o Jason Fladlien, bien, es decir, a través de ciertos mentores yo he aprendido cada una de estas partes. De hecho, os diré una cosa, la explicación que os voy a hacer está adaptada al mercado hispano, bien. Es verdad que en este caso, pues yo, los mentores de Estados Unidos que he tenido, pues han tenido su adaptación al mercado americano. En este caso yo os estoy hablando del mercado hispano y de cómo en mi caso lo he conseguido adaptar, bien. De hecho, en cada una de las partes os iréis dando cuenta de que voy nombrando a diferentes mentores, diferentes autores, para que sepáis de dónde viene cada referencia. Y bueno, lo dicho, de que yo no soy nadie más que mejor ni más que nadie, simplemente lo que hago es, bueno, aprender y formarme y ponerlo en marcha, bien, y en este caso compartirlo con vosotros. Así que vamos con la primera parte, chicos. Lo primero es importante entender cuánto tiempo va a durar el webinar, porque seguramente os preguntéis, vale, Quique, pero ¿cuánto tiempo lo hago? ¿De media hora, una hora, 2 horas? ¿Cuánto tiempo tengo que estar enfrente de la audiencia? ¿Cuánto tiempo tiene que estar mi cliente delante de la audiencia? Esto se lo preguntan a un montón de alumnos míos. Bueno, pues en este caso, da igual, es decir, yo he visto webinars que han durado 15 minutos, otros que han durado 1 hora, otros que han durado 5 horas, otros que han durado varios días. Entonces, en este caso es importante saber
conocer al tipo de cliente que tienes enfrente. Si tienes un cliente el que está dispuesto a estar muy poco tiempo, pues ya sabes que, bueno, yo de media lo que te recomiendo es hacer un webinar de aproximadamente unos 90 minutos, que esos son, pues como un partido de fútbol, pues 1 horita y media, incluso 2 horas, ¿vale? Yo de hecho mis webinars los hago de 1 hora y media, 2 horas, incluso ya cuando me amplío a preguntas y respuestas, pues quizá ya metemos 3 horas, ¿vale? Pero lo que es la parte chula, es decir, la chicha, en este caso están los primeros 90 minutos, ¿bien? Entonces, dentro de esos 90 minutos, ¿cómo dividimos esos 90 minutos y con qué estructura, con qué pasos lo hacemos para que, lo primero de todo, la persona quiera estar asistiendo, quiera estar ahí, quiera estar atenta y además no se quiera ir? Porque eso también es muy común, de que no saben muy bien qué decir, entonces la gente se empieza a ir. Eso también es importante saberlo, ¿vale? A ver, entonces, vamos a ir paso por paso. El primer paso de todos es este de aquí, ¿bien? Ese es el paso número 1. De hecho, lo voy a poner aquí en rojo que se vea bien. Y esto de aquí es la parte de la historia, ¿vale? Y diréis, pero Quique, ¿por qué voy a contar una historia? ¿Voy a contar la historia de mi vida? Bueno, en este caso sí y no. No se trata de contar la historia de tu vida, se trata de conectar. Recuerda que son personas que no te conocen de nada. En este caso, si tú haces el webinar o si tú preparas el webinar para tu cliente, ¿vale? Entonces, son personas que no te conocen de absolutamente nada, no saben quién eres. Y es importante que conecten contigo. Recuerda, las historias es la bala que más se utiliza para poder llamar la atención, tanto para niños como para adultos. Recuerda, desde pequeños ya nos cuentan historias. Cuando nos vamos a ir a dormir, en el cuentacuentos, pues los padres les dejan ahí con el cuentacuentos a los niños para que estén atentos, porque así ellos se pueden estar tranquilos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niño se va a dormir, se les cuenta una historia. Incluso los niños están atentos cuando hay una historia detrás, ¿no? Nosotros los adultos es exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, vemos una película o, por ejemplo, vemos una serie. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una película, ¿por qué una película es interesante? ¿Por qué una película recibe premios, recibe Oscars? Porque tiene una línea de subidón, bajón, subidón, bajón. Nosotros conectamos con el personaje y a ese personaje le ocurre una historia detrás y por ende nosotros estamos tan atentos que incluso nos sentimos tan conectados que cuando, por ejemplo, matan al personaje de alguna película, incluso hay personas que lloran, se emocionan tanto que terminan incluso llorando. Una película de amor, ¿por qué? Porque conectan tanto con la historia detrás que es que tienen hasta ese punto de emoción, ¿no? Incluso con las series seguramente también lo hayas notado, de que terminas un capítulo de una serie y sabes que hay tanto plot twist o incluso que te han dejado ese loop de decir, ostras, quiero ver el siguiente capítulo, que es que tienes que ponértelo y te tiras una noche entera viendo series, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque hay una historia detrás. Por eso es importante, al menos, no contar una historia de 1 hora, pero que al menos los primeros 15 minutos de tu webinar, los primeros 15 minutos, o incluso la primera media hora, ¿vale? Como muchísimo, o sea, yo recomiendo que sean entre 15 y 20 minutos máximo, estés contando parte de tu historia para poder conectar con esa persona, pero no cualquier historia, sino la historia que realmente conecte la persona con la que te está viendo. Pues por ejemplo, si tú eres un profesor de inglés, ¿vale? Pongamos el ejemplo de la academia de inglés que se entiende muy bien, ¿vale? Una academia de inglés, ¿qué ocurre? Que la gente va a la academia para poder sacarse el título de inglés y poder conseguir ese objetivo que tienen, ya sea pues poder trabajar en Estados Unidos o poder sacarse las oposiciones, ¿vale? Hagamos pues ese ejemplo. En este caso, la historia, ¿qué ocurre? Que si el profesor de inglés es la persona que da el webinar, entonces, ¿qué historia vamos a contar? Lógicamente no vamos a contar una historia de, oye, mira, nací en 1900 tal, en no sé dónde, en no sé qué lugar. Eso es un aburrimiento, lógicamente no queremos esa historia. Queremos una historia que realmente la persona que nos está escuchando se sienta conectada con nosotros. Pues por ejemplo, con el pasado del profesor, que también le costaba aprender inglés, que no conseguía el título para poder ser lo que a día de hoy es, ¿vale? Es decir, al final es una historia que ahora veremos y lo pondremos en detalle, ¿bien? Entonces, lo primero de todo es contar la historia. Ahora veremos con qué pasos nosotros podemos contar la historia, ¿bien? Voy a ir punto por punto y luego voy a ir desarrollando cada uno de ellos. El segundo punto, una vez ya hemos conectado con esa persona, vamos al siguiente punto, que lógicamente es el valor. El segundo, ¿vale? El contenido. El contenido de valor que nosotros hemos prometido que esa persona va a aprender. Pues por ejemplo, si nosotros en el webinar o en este taller vamos a, pues imaginemos, vamos a impartir los 3 pasos para poder sacar el título de inglés en no sé cuánto tiempo, pues entonces vamos a poner aquí los 3 pasos y los vamos a revelar, vamos a dar ese valor. El objetivo de un webinar no es dar contenido y vender, el objetivo de un webinar es lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el Big Domino, ¿vale? Esto es el contenido, ya estoy hablando del contenido. Y esto lo vamos a ver un pelín más adelante, ¿vale? Pero ya aquí, en esta parte, es donde más tiempo vamos a invertir en nuestro webinar. De hecho, si aquí en la historia hemos estado unos 15-20 minutos, aquí vamos a tirarnos por cada parte del contenido 15, 15 y 15 minutos. En total, 45 minutos. Y dirás, Quique, pero eso es muchísimo, yo no tengo tanto contenido. Ya verás que cuando entremos en esta segunda parte vas a entender todo y vas a tener contenido de sobra, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este contenido? En este caso va a ser romper falsas creencias. Y ahora entenderás todo este rollo y tendrá todo el sentido del mundo, ¿vale? Bueno, rollo, a mí me encanta este tipo de cosas. Entonces,
Una vez ya hemos conectado, hemos dado el contenido y hemos roto creencias, entenderemos qué quiere decir eso, vamos a la parte del permiso. El permiso es el tercer punto y esta parte del webinar básicamente se trata de un truco, ¿bien? Es como un truco de magia. Aquí ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente cuando ya da el contenido del webinar directamente va a vender. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no se espera eso. Entonces dice, ostras, ya me intenta vender. Y aquí hay una fricción de por ambas partes. ¿Por qué? Porque por una parte está la gente que se está recibiendo como una venta que no se esperaba, entonces se ponen agresivos y no les gusta. Y luego por otra parte también la propia persona que hace el webinar, por ejemplo el profesor de inglés, el supuesto profesor de inglés, se pone nervioso porque dice, ostras, tengo que vender, entonces empieza a sudar. Bueno, yo estoy sudando porque aquí hace bastante calor, pero empiezo a sudar, empiezo a ponerme nervioso, empiezo a pensar de que me van a decir que no. Entonces claro, es un lío. Con este truco, con el permiso, se salva de todas las situaciones y es muchísimo más fácil vender. ¿Por qué? Porque con el permiso consigues que la gente te pida que le vendas. ¿Esto se puede? Lo veremos más adelante. Y finalmente aquí está el cuarto punto, que es la venta, ¿vale? En este caso ya estamos hablando de la venta, que aquí es donde nosotros vamos a presentar el producto o la oferta, en este caso la oferta irresistible, para que, oye, quien quiera seguir aprendiendo con nosotros y quien se quiera sacar ese título de inglés, por ejemplo, pues entonces le presentemos una oferta irresistible para poder formarse con nosotros, ¿bien? Entonces, este sería el proceso, así que ahora vamos paso por paso para poder entender cada uno de los puntos. Si nosotros conseguimos hacer bien cada uno de estos pasos, entonces conseguimos hacer pasar a una serie de personas que no nos conocen de nada para que finalmente nos compren. Así que vamos allá. Vamos a empezar primero con la primera parte, la historia. Vamos con el primer paso, que es la historia. En este caso, lo que vamos a ver son 6 pasos para que puedas crear una historia para conseguir que una persona que no te conoce de nada consiga conectar contigo. ¿Por qué? Porque en este caso va a tener o tus mismos dolores o tus mismos deseos, pero de alguna manera vas a conectar con ella a través de tu historia, de lo que tú has vivido, para que ellos vean cómo tú has ido de delante y cómo has, pasando por ciertos conflictos, conseguido pues lograr el resultado que ellos quieren conseguir. ¿Bien? Bueno, en este caso, antes que nada voy a mostrar el autor del que aprendí esta parte de la historia. En este caso estoy hablando de Michael Hawke. Michael Hawke es el mentor de mi mentor, es decir, del propio Russell Brunson, que es el mentor que tengo yo en Estados Unidos. Nos trajo una vez en un Inner Circle, es decir, en el grupo que nosotros estamos, tanto mi padre como yo, en el Inner Circle, grupo privado, de tan solo 100 personas, donde únicamente pueden acceder la gente que ya ha recibido un Tuco Maclave, es decir, un premio de más de 1 millón. En este caso entramos en un mastermind donde pagamos más de 50.000 euros al año, es una barbaridad. Bueno, pues aprendemos de gente como esta. Pues nos trajo Russell a Michael Hawke en una de las salas que vino Michael Hawke a presentarnos, pues en este caso sus 6 pasos, que fue brutal. Entonces, desde que yo escuché a este hombre, Michael Hawke, o sea, me voló la cabeza. Para que os hagáis una idea, Michael Hawke es el guionista de películas de Hollywood, de grandes películas de Hollywood, como por ejemplo, ha llevado guiones incluso de actores como Will Smith o incluso Oprah Winfrey. El tío es un crack. Y desde ahí nos dijo 6 pasos que lo utilizaba tanto en Hollywood, que luego lo terminó trasladando al marketing y que desde ahí se utiliza para poder conseguir conectar. Recordemos que al final, en este caso, es una película. Una historia es una película. De por qué conecta a la gente con las películas, porque hay una historia detrás. Entonces, en este caso se trata de coger esas bases de lo que es los 6 pasos de Michael Hawke para poder construir nuestra historia. Al final, en las películas hay un punto de comienzo y un punto final. Y en este caso hay una línea. Comienza la película, termina la película. ¿Qué ocurre? Que en esta línea hay una serie de sucesos que ocurren tanto en el protagonista como positivos como negativos. Entonces la película va haciendo así. Y de repente el actor tiene una parte buena y luego le ocurre de repente que se muere un familiar suyo, entonces todos conectamos con él y luego está aquí y luego aquí, es decir, hay un montón de drama. ¿Por qué? Porque desde ahí lo que hace ese drama es conectar con la persona. Por eso nuestras historias tampoco puede ser todo genial, todo súper bonito. ¿Por qué? Porque si no la persona no va a conectar con nosotros. Es importante que ese cliente potencial que nos escucha conecte y para eso se trabaja en esta serie de 6 pasos de Michael Hawke. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con la primera de todas. La primera de todas es el setup. En este caso, hablando del setup, es el contexto. Cuando, por ejemplo, tú estás en una película, pues hay un contexto, sabes que el protagonista pues es un niño o una persona mayor, es el contexto que se pone en la historia. Luego vamos al segundo paso, que es la crisis. A ese protagonista le ocurre una crisis. Algo ocurre en tu vida que marca un antes y un después para ti, por lo tanto se entra en crisis. Normalmente esto es una crisis que le ha ocurrido también a nuestro cliente potencial. Por ejemplo, que, pues hablando de la Academia de Inglés, pues que vamos a hablar en inglés y nos quedamos en blanco. Entonces nos ponemos tan nerviosos que ese momento lo recordamos para siempre y eso nos genera una depresión increíble porque ese momento significaba un antes y un después porque nos iban a contratar en una entrevista de trabajo. No lo sé, ¿vale? Pero desde esa crisis yo ya sé, me doy cuenta de que tengo que mover el culo, ¿vale? De alguna manera.
desde la crisis, entonces vamos al tercer punto, que en este caso es la búsqueda. Yo me di cuenta de que tengo ese problema de que no sé hablar inglés y que eso pues requiere una solución y que de alguna manera debo solucionarlo, por lo que voy a buscar una solución. Entonces ahí es cuando entra mi búsqueda para poder aprender inglés. Pues por ejemplo, ahí es cuando empiezas a probar diferentes métodos. Pues el método de aprender inglés a través de internet, a través de YouTube, a través de ciertas academias que no te terminan de funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que por mucho que esa persona está buscando, llega al punto 4, que es el conflicto. En este caso, esa persona, por mucho que haya buscado vídeos en YouTube, por mucho que haya intentado hacer cursos online por su parte, no lo consigue. Entonces entra en conflicto y desde ahí sigue en ese punto. ¿Os fijáis? O sea, aquí estamos en el setup, crisis, búsqueda, conflicto. ¿Bien? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Cuando nosotros entramos en conflicto, luego ¿qué ocurre? Que después de estar pico pala llega incluso una persona que nos puede ayudar, ya sea por ejemplo un anuncio, ya sea por ejemplo, no sé, nuestro compañero de trabajo que se ha hecho un curso de inglés que nos puede ayudar un montón, y ahí es cuando entra nuestro clímax donde tenemos esa primera victoria. En el caso del clímax es la primera victoria, pues por ejemplo, de que, pues oye, probando cierta metodología, nos ha salido bien eso que tanto queríamos, hemos tenido, pues nuestra primera palabra en inglés que hemos dicho bien, o nuestra primera frase hecha que hemos hecho bien, o que hemos conseguido hablar a una chica en inglés, que guau, ha sido increíble, ¿no? Porque ya por el hecho de poder hablarla, pues ha sido un clímax, ¿bien? Y después del clímax, en este caso ya estamos hablando del aftermath, que es el punto 6, que en este caso ya es qué ocurre después de, es decir, ya ese personaje con la vida que ha puesto en marcha esta metodología de aprendizaje de inglés, pues no solamente consigue hablar con chicas en inglés, sino que también le han subido de puesto en el trabajo, e incluso ha ido a Estados Unidos y que también está trabajando desde ahí. Bien, bueno, pues en este caso es la vida después del protagonista. Esto en las películas se ve mucho cuando después de los subtítulos, de los títulos finales, entonces aquí aparece pues el protagonista 5 años después, o el malo 5 años después, ¿no? Entonces van apareciendo los personajes. En este caso son los 6 pasos. Estoy seguro de que si los has ido escuchando cada uno de los pasos, incluso te has podido trasladar a tu historia. Dar una vuelta y seguro que puedes construir tu historia en tan solo estos 6 pasos y que, ojo, importante, dure entre 15 a 20 minutos, ¿bien? Esa es la primera parte del webinar. Que de hecho, volviendo otra vez a la parte anterior, es la primera parte, ¿bien? Los 6 pasos de Michael Hall. Esta parte, check. Ahora, ya hemos contado esa historia y ya hemos conectado con esa persona. Vamos a la segunda parte, que es el contenido. Ahora viene la gran pregunta de la mayoría de gente. Oye, ¿qué contenido es el que yo doy en mi webinar? Porque sí, yo sé sobre inglés, ¿no? El experto con el que vais a trabajar, por ejemplo, en la academia de inglés, el profesor. Yo sé inglés, pero ostras, ¿qué contenido digo? En 45 minutos, no voy a tener tiempo. Bueno, seguro que si eres la persona que hace el webinar o incluso la persona que va a plantear el webinar con el cliente con el que vas a trabajar, seguro que te surgen estas preguntas de cómo planteas este contenido, qué tipo de contenido das. Bueno, no te preocupes porque con esto te va a ser súper sencillo entenderlo. Vamos a ver esta segunda parte del contenido que van a ser los 45 minutos, 15 minutos cada parte, ¿bien? Cuando ya pasamos al contenido es porque ya hemos conectado a través de nuestra historia. Entonces ahora lo que es importante es entender este concepto, el del Big Domino. Al final, la mayoría de la gente comete el error siguiente, y es pensar que un webinar es contenido y al final venta. Y eso es un gran error. Un webinar está creado para romper creencias. Hay mucha gente que, bueno, la mayoría de personas que van a asistir a nuestro webinar son clientes potenciales que, bueno, puede que sepan o no sepan que tienen un problema. Es decir, hay mucha gente que sabe y es consciente de su problema, pero otros muchos que no. Entonces, en este caso, tanto si son conscientes como si no son conscientes, tienen falsas creencias. Por ejemplo, si una persona va a aprender de inglés, va a tener falsas creencias como por ejemplo, ostras, imaginaos que yo fuese ahora, me convirtiese en profesor de inglés, pues habría gente que me diría, Quique, pero es que yo eso del inglés, vamos, en mi familia ninguna persona alrededor mía ha hablado de inglés, y yo soy español, o sea, no tengo ni idea de hablar el idioma en inglés. Entonces ya ahí se está poniendo una falsa creencia. ¿Por qué? Porque desde pequeño él ha pensado todo eso, pero es una creencia que es falsa, ¿bien? Es decir, que es una creencia que él se la cree y por eso mismo no está aprendiendo inglés. Entonces, o por ejemplo, quizá está la objeción de, ostras, es que le digo yo a mi familia que ahora me voy a poner a aprender inglés, me van a decir que estoy loco, con la edad que tengo, y ya soy muy mayor, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos viendo un perfil más mayor. Pues son al final creencias que en este caso, si nosotros no las trabajamos bien en el contenido, lo más probable es que al final esa persona no nos termine comprando porque continúa con esa creencia. Entonces, el contenido va a ser perfecto, ¿vale? Entender el Big Domino, lo que vamos a ver ahora, va a ser perfecto para romper esas creencias. Y al final es importante entender esto. Y el Big Domino, imagínatelo como, pues en este caso un dominó gigante, ¿no? Es el concepto. El dominó gigante. Pues cuando nosotros queremos vender, es como
intentar empujar el dominó. De hecho, ¿qué ocurre en el dominó cuando ponemos nosotros una ficha gigante y fichas más pequeñas después de ese gran dominó? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos aquí la ficha gigante y aquí las fichas pequeñas? Pues que nosotros conseguimos tirar la ficha grande, automáticamente irán cayendo las pequeñas y entonces el dominó caerá entero, ¿no? Cuando nosotros vendemos en un webinar o estamos haciendo un webinar, el objetivo es romper el big domino para romper esas falsas creencias que tiene nuestro cliente ideal. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que por mucho que nosotros estemos empujando aquí en el big domino, esto somos nosotros empujando, ¿vale? Por mucho que nosotros empujemos, ese big domino no cae. ¿Por qué? Precisamente porque hay 3 vigas que no dejan ceder al dominó. Entonces nosotros tenemos que romper estas 3 vigas que precisamente son falsas creencias de nuestro cliente. Y el contenido va a estar basado en romper cada una de las vigas. Así que vamos a ver cuáles son cada una de estas 3 vigas y de qué manera nosotros podemos romperlas con un contenido con el que esa persona se lleve valor y además tenga una buena mentalidad para querer comprarnos. Entonces, vamos con el paso número 1. Este es el big domino, ¿vale? El big domino, aquí está, gigante. Pues se divide en 3 partes. Entonces, vamos a ver la primera parte del contenido, que es esta de aquí. Los primeros 15 minutos. Vamos a hablar sobre el vehículo. ¿A qué me refiero con vehículo? Bueno, pues en este caso incluso puede estar relacionado con los vehículos de los coches, las motos, y os diré por qué. Imaginaos que una persona está aquí desde cero y lo que quiere es subir una montaña, hasta arriba del todo de la montaña. Pues para subir la montaña tiene diferentes opciones. Puede ir andando, puede ir en coche, puede ir en avión, puede ir en moto, puede ir en todoterreno. Tiene diferentes vehículos para poder llegar a la meta. Ojo, todos le van a llevar a la meta, pero tiene que escoger el vehículo correcto para llegar a donde quiera, ¿bien? El más efectivo. Entonces, en este caso, con cualquier cosa, ya sea aprender inglés, aprender a hacer funnels, pues existen diferentes vehículos, es decir, diferentes formas de hacerlo, siempre y cuando la persona tenga claro para qué lo hace, ¿no? Pues en este caso, si una persona quiere aprender inglés, puede hacerlo a través de diferentes metodologías. Puede, o bien, coger el vehículo de hacerlo desde su cuenta, desde su casa, a través de internet, o a través de alguna videollamada con un nativo. O incluso puede coger el vehículo de irse a Estados Unidos sin tener ni idea y espabilar por su cuenta a aprender inglés. Tiene diferentes formas, diferentes maneras para aprender inglés y eso es fantástico porque quiere decir que en el nicho en el que estamos hay competencia y diferentes formas para conseguir ese resultado. Entonces, ese es el vehículo. Por lo que en esos primeros 15 minutos nosotros vamos a hablar sobre nuestro vehículo, es decir, sobre nuestra metodología de enseñanza de inglés. Si nosotros somos profesores de inglés o somos una academia de inglés, en este caso el primer paso va a ser hablarle a esa persona sobre cómo funcionamos o cómo funciona la metodología con la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, ¿cuál es mi vehículo? Mi vehículo son los funnels, porque yo enseño a mis alumnos, en este caso en Funnel School, a aprender a hacer embudos de venta para poder aprender una profesión con la que pueden trabajar desde donde quieran, en remoto, pueden ganar dinero online, pueden generar ingresos con una habilidad extra. Entonces, al final, hay un montón de formas de generar ingresos para ellos. Pueden, si quieren, aprender de criptomonedas, o pueden aprender de trading, o pueden aprender de cualquier otra cosa. Hay diferentes vehículos que le van a llevar. Pero ¿cuál es el más efectivo? En este caso yo les enseño de embudos de venta, yo les enseño de funnels, porque es el más efectivo que para mí me ha sido, más que montar un e-commerce o montar y un impacto detrás ahí. Entonces, en este caso, yo muestro sobre mi vehículo, sobre los funnels. Entonces, yo enseño sobre funnels. En este caso, la persona que enseña inglés enseñaría sobre su metodología de enseñanza de inglés, ¿sí? Entonces, una vez ya hemos tenido esa explicación y hemos roto esa creencia, a la persona va a decir, vale, la persona se va a quedar como, ostras, entiendo esto de los funnels y quiero saber más. O, por ejemplo, entiendo esto de la metodología de enseñanza de inglés que tenéis, ostras, quiero saber más. Pero aquí viene la segunda creencia. Y en este caso estamos hablando de las creencias internas. Sí, señor. Creencias internas. Esto también es conocido como falsas creencias internas. ¿Por qué? Porque dirá la persona, vale, me encanta esto del inglés, pero, ostras, yo, me culpo a mí mismo, no sé esto del inglés porque no soy bueno pronunciando. O porque a mí me han enseñado español de siempre y en vez de decir hello, how are you, digo hello, how are you. Y nadie me va a cambiar porque a mí me han enseñado así, ¿sí? Entonces, es una creencia interna, te culpas a ti mismo, ¿bien? O yo no tengo tiempo, o yo no tengo dinero, o yo no tengo, o yo no sé, todas esas son creencias internas. O por ejemplo, los funnels, es que yo soy muy poco tecnológico, tengo un montón de alumnos que al principio lo piensan, ostras, Kike, es que soy poco técnico, soy poco tecnológico, o yo es que esto de las tecnologías va a ser muy avanzado. Entonces se culpan a ellos mismos, ¿bien? Porque no se lo creen, ¿bien? Entonces mi objetivo en esta segunda parte de contenido es demostrarles que no tienen razón, que se equivocan. Entonces en este caso, pues por ejemplo, será mostrarles un tipo de contenido para hacerles conscientes de cómo pronunciar bien. O cómo, sin saber pronunciar bien, cómo pueden conseguirlo, ¿sí? Pues quizá por ejemplo alguna demostración, algún ejercicio práctico, ¿bien? Yo aquí por ejemplo, pues también muestro normalmente a la gente de cómo se puede hacer un funnel desde cero. Entonces saco las herramientas, vamos haciendo los funnels a la vez y ya la gente ve que no es tan complicado, ¿sí? Entonces mi contenido va a ser
para romper creencias internas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ya he dado mi vehículo, he estado 15 minutos, aquí también he estado otros 15 minutos hablando en relación a esta parte, y ahora mira a la gente, vale, Quique, me encanta esto del inglés, también sé que yo puedo pronunciarlo, pero... ostras, ¿qué va a opinar mi pareja cuando se lo cuente? ¿Qué van a decir mis padres? Quique, es que esto de los funnels mola, pero hay mucha competencia. Entonces, en este caso, ya empiezan a buscar una persona ajena o un factor ajeno para culparle y no comprarte. Entonces, piensa en cuál podría ser su creencia externa. Pues en el caso del inglés, aquí ocurre, ¿no? De que, vale, sí, yo ya entiendo que yo puedo hacerlo, pero voy a culpar a otras personas aquí. Es que mi padre, es que mi madre, es que el mercado cambia muy rápido, o hay mucha competencia, o esto cambia y yo no voy a poder estar al tanto. Eso son creencias externas, porque culpan a otra persona. ¿Qué va a opinar mi pareja? Etcétera. Entonces, en este caso, ya estamos hablando del la tercera viga, que es las falsas creencias externas. Si nosotros conseguimos romper cada una de estas vigas, dando un contenido estratégicamente creado para romper el Big Domino, todas las fichas del dominó caerán y esa persona me tendrá que pagar con su dinero. Así de sencillo. Así es como se hace la estructura del contenido. ¿Bien? Entonces se trata de pensar contenido en relación al vehículo, a las falsas creencias internas y a las falsas creencias externas. Por eso es tan importante conocer muy bien a nuestro cliente ideal, ¿bien? Para saber cómo piensa y poder darle un contenido que esté estratégicamente creado para romper el Big Domino. ¿Se entiende? Entonces, ya cambia la cosa. Ya un webinar no es dar un contenido cualquiera y vender, no. Es asegurarnos de que esa persona ha roto su Big Domino y que realmente ya tiene la falsa creencia rota sobre nuestro vehículo, sobre nuestra falsa creencia interna y sobre su falsa creencia externa, ¿bien? Y con esto ya tenemos esta parte. Esta parte más que cubierta y chequeada. Entonces yo ya sé que esto es el vehículo, falsas creencias internas y externas. Con este contenido yo puedo estar 45 minutos hablando para romper objeciones y que ya podemos dar paso al siguiente punto, que es el número 3. En este caso vamos a hablar sobre algo súper importante, sobre ese truco que antes estábamos comentando. Y ese truco se llama el permiso. El permiso es un truco que aparentemente parece sencillo, pero en la sencillez está la clave. Por eso es súper importante entenderlo y aplicarlo. Desde que lo aplico, o sea, ha cambiado radicalmente el hecho de vender. Porque no solamente consigo que la gente que me está escuchando se sienta cómoda, sino que también yo me siento cómodo. Básicamente es conseguir que el público te aclame y que te pida que le vendas. Pues así, lógicamente, te sientes mucho más seguro para poder vender. ¿Bien? Y básicamente esto es tan sencillo como pedir permiso para vender. Normalmente aquí lo que ocurre es como lo que comentábamos antes, de que pues, la gente esto no lo tiene en cuenta, pasa directamente a vender, entonces se pone nervioso porque piensa que le empiezan a sudar las manos, empieza a temblar, empieza a tener la voz temblorosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque la gente como que no da mucho pie a que le vendan directamente. Entonces, el permiso lo que hace es equilibrar el ambiente y que no solamente esas personas te pidan que les vendas, sino que tú también te sientas súper cómodo o cómoda a la hora de impartir esta parte de la venta. Y bueno, me dirás, ¿pero esto es posible? ¿La gente me puede pedir esto? Bueno, pues sí, la realidad es que sí, es tan simple como pedirles permiso. Y eso se trata de que cuando ya llegues al final, hacerles una introducción súper sencillo. De hecho aquí, apenas voy a poner nada, de hecho no voy a poner nada en la pizarra. Es importante que entiendas cómo es el proceso. Básicamente, el permiso es la transición del contenido a la venta. Y en este caso se hace pidiéndole permiso a esa persona para venderle, tan simple como eso. En este caso es directamente preguntándole al público tal cual. Oye chicos, mira, he creado una oferta donde en este caso voy a un siguiente nivel, donde hay un acompañamiento. ¿Te gustaría ver cuál es la oferta donde va a estar más acompañado? ¿Te gustaría ver cómo ha sido el proceso porque han pasado mis alumnos y mis alumnas para conseguir resultados? ¿Te gustaría ver cómo en este caso yo lo he conseguido, cuál es la metodología exacta con lo que he hecho? Entonces, esto ya es el permiso. Si te fijas, se trata de preguntar a esa persona si está dispuesta a escuchar esto que le queremos presentar. Entonces, en este caso, bueno, hay bastantes detalles más a fondo, que en este caso yo, por ejemplo, es algo que muestro muy en detalle en mi formación, en Funnel School. En la escuela es algo que nosotros vemos, de hecho vemos la fórmula de los 6 Cs de Jason Fladley, otro de mis mentores. En este caso, bueno, hay bastantes detalles, pero quiero que entiendas el concepto, si no aquí nos tiraríamos horas y horas, y no quiero hacer este vídeo tan largo. Entonces, simplemente que tengas en cuenta este concepto que es el permiso. Una vez esa persona ya te ha dicho que sí en el chat, de que quiere escucharlo, entonces pasamos a la cuarta y última parte. Y esto es la venta. La venta es algo que es espectacular. Vender es ayudar, debes tenerlo súper en cuenta. De hecho, vamos a la diapositiva original y es esta última parte.
Hemos visto la parte de la historia, hemos visto el contenido, que aquí hemos estado unos 15-20 minutos, aquí hemos estado unos 45 minutos dando contenido, aquí el permiso, pues prácticamente son 5 minutos, como mucho, y luego ya iríamos a la venta, que en este caso tiene una duración de 30 minutos, ¿vale? En la venta nosotros lo que hacemos es presentar nuestra oferta irresistible. Y entonces lo hacemos a través de una técnica que se llama stack. Bien, el stack básicamente se trata de presentar nuestra oferta irresistible de tal manera en la que nosotros no vendamos un producto o un servicio, vendamos un futuro. Recordad siempre, chicos y chicas, que la gente no compra productos, la gente compra futuros. Y si nosotros tenemos claro nuestro futuro, lo podemos plasmar en una oferta irresistible. Si quieres aprender a hacer ofertas irresistibles, bueno, indícamelo en los comentarios y ahí te enseñaré. No obstante, recuerda que en este caso, los días 1, 2 y 3 de septiembre, voy a hacer un evento, se llama Funnel Bootcamp, totalmente gratis. Es un evento 100% online, de hecho va a ser 100% en directo. Y sí, es un funnel, lo vas a ver cómo, en 3 días vas a aprender de funnels, vas a ver cómo pasas por un funnel, que es la mejor manera de aprenderlo. Bueno, pues en este caso vas a ver también cómo hago todo el proceso de webinar, cómo hago cada una de las partes y por supuesto cómo hago la venta y cómo hago el stack, ¿sí? De hecho vas a entender también cómo se hace una oferta irresistible, así que apúntate que tienes el link en la descripción. Y así precisamente es como se hace todo el proceso para finalmente vender ese futuro con el que nosotros vamos a ayudar a esa persona. Entonces, si te fijas, esto es un proceso enorme, pasando por los diferentes puntos que al final, si te fijas, es un dibujo simple. No hay más. Es un dibujo con 4 pasos donde nosotros, bueno, hacemos pasar a esa persona que no nos conoce nada hasta que nos compre. Siempre y cuando tengamos en cuenta todo el proceso completo por el que pasa esa persona que aún no nos conoce de nada hasta que finalmente entra en nuestro webinar y en este caso nos compra, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un webinar. Si te fijas, este vídeo ha sido una locura, ha sido intenso. No obstante, pues es algo que te da muchísima claridad para tú poder hacer tus webinars, tener una estructura mucho más clara y bueno, en el caso de que quieras mucho más detalle, en Funnel School, en este caso, te animo a que accedas al funnel que tienes en la descripción. Al final podrás tener la posibilidad de ser parte de una de las plazas de Funnel School, donde ya mostramos esto mucho más en detalle, lógicamente. Así que, bueno, espero que te haya gustado la estructura de webinar y sobre todo que la apliques con cualquiera de tus negocios o de los que tienes alrededor. Si te ha gustado este vídeo, quiero anunciarte algo muy importante. Los días 1, 2 y 3 de septiembre voy a estar haciendo un evento online y en directo donde voy a estar mostrándote en profundidad todo este tipo de detalles para poder generar ingresos con un negocio digital, ya sea tuyo o de tus alrededores. Vamos, que te voy a enseñar a generar ingresos a través de los embudos de venta. De hecho, el evento se llama Funnel Bootcamp y sí, es un funnel. La mejor manera de aprender sobre funnels es pasando por uno de ellos y todo lo que vas a recibir va a ser espectacular. De hecho, esta es la primera vez que voy a hacer un evento gratis. Las últimas veces mis eventos han sido de pago, así que aprovecha la oportunidad, ya que según se vaya acercando la fecha vamos a ir poniendo precio a la entrada. Y sí, si te ha molado este vídeo o te ha aportado información, esto es tan solo un 5% de todo lo que vas a aprender ahí dentro. Para apuntarte solamente tienes que hacer clic en el link de la descripción y ahí tendrás todos los pasos para poder seguir. Y si por lo que sea has llegado tarde y estás viendo este vídeo después de septiembre, bueno, también te dejaré un regalo en la descripción. Mi objetivo con todo esto es ayudarte para que pongas en marcha los embudos de venta. A mí me han cambiado la vida. Y recuerda, estás a un solo funnel. Nos vemos. Chao, chao.